Saludos, queridos amigos y hermanos. Estamos aquí otra vez ante ustedes para presentar un estudio de la palabra del Todopoderoso. Hemos tenido en este día un regocijo, ¿verdad? En las participaciones y en el servicio que hemos estado rindiendo a nuestro Padre Yahweh en este Shabbat, porque estas grabaciones, por lo menos la de hoy, la hacemos en Shabbat, el día de reposo. Bueno, vamos a compartir un documento que tengo preparado acá en la pantalla para dirigir el estudio de hoy. Y como ven ahí por el título, se titula El gozo de Yahweh. Así que hoy vamos a deberíamos estar gozosos. Todos los días deberíamos estar gozosos, hermanos, por estar vivos, por tener salud, por tener lo que tenemos, por la familia, por todo. Hazme oír, dice el salmista, hazme oír noticias de gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrado. Restáurame el gozo de tu salvación, susténtame con tu espíritu vigoroso. Salmo 51, 8 y 12. Hermanos, Yahweh no nos pide que renunciemos a algo que es bueno para nosotros. En todo lo que hace el Todopoderoso, el Padre Celestial, tiene presente el bienestar de sus hijos. ¿Qué clase de obediencia acepta Yahweh y por qué? Es el primer punto de nuestro estudio de hoy. En Deuteronomio 28, 45 al 47, leemos. Ah, déjame correr un poco acá. Ok. Todas estas maldiciones te caerán, hablándole a Israel, te seguirán y te alcanzarán hasta que quedes eliminado porque no le hiciste caso a Yahweh, ni guardaste los mandamientos y las leyes que te ordenó. Está hablando aquí Moisés. Ellas servirán como señales y pruebas contra ti y tu linaje para siempre, porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo. Ok, tremendo pasaje de reprensión para Israel. Hermanos, la verdadera adoración pone al ser humano en armonía con las leyes físicas, mentales y morales del Creador. Enseña el dominio propio, la serenidad y la templanza. La adoración verdadera ennoblece el intelecto y santifica el juicio de los seres humanos. La fe en el amor de Yahweh alivia las cargas de ansiedad y preocupación. La adoración fomenta la salud, alarga la vida y realza nuestro disfrute de todas sus bendiciones. Hermanos, por eso estamos aquí cada Shabbat, cada semana y otros días en la semana también, ¿verdad? Hay servicios, por lo menos de parte de las asambleas de Yahweh, hay servicios varios días en la semana. Pero el servicio principal es el de Shabbat en la mañana. Por eso estamos aquí para adorar al Padre, para alabarlo. Ya hemos hecho parte de eso con las canciones y demás. Y, y ahora con el estudio, para eso estamos aquí también, para estudiar un poquito de la palabra inspirada, la palabra del Todopoderoso, que es aliento para su pueblo. Entonces, el punto número 2, cómo la obediencia está relacionada con el gozo. Bueno, hay buena relación. Vamos a leer esos dos pasajes que tenemos ahí. Juan 14, 15 y 15, 10 y 11 y Proverbios 21, 15. Dice, si me aman, en Juan 14, 15, dice el Mesías, si me aman, guardarán mis mandamientos. Ahí está. Y Juan 15, 10, si guardan mis mandamientos, otra vez el Mesías hablándonos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí preguntamos, ¿acaso el Mesías guardaba los mandamientos de la Torá? Obviamente, él lo acabamos de leer, él mismo lo dijo, que él guardaba los mandamientos de su Padre. ¿Y dónde están escritos los mandamientos de su Padre? En la Torá, o sea, en las leyes, en los 5 libros de Moshe y también de los profetas, ¿verdad? Pero especialmente en esos 5 libros. Dice, sigue diciendo, les he hablado estas cosas, hablándole al Padre,
para sus discípulos, más bien hablando a sus discípulos, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea pleno. Así que el Mesías hablaba de gozo también. Proverbios 21:15 dice, hacer justicia es un gozo para los justos, para los malhechores es la ruina. Así que hermanos, si somos justos, nos gozamos en hacer justicia. Y hacer justicia significa varias cosas. Significa obedecer los mandamientos del Todopoderoso y también significa aplicar justicia a otras personas, hacer justicia a otras personas, ser nosotros mismos personas justas, correctas, benéficas para la humanidad, para los vecinos, etcétera, etcétera. El principio de las personas mundanas consiste en obtener cuanto puedan de las cosas perecederas de esta vida. El amor a la ganancia es el principio que rige la vida de muchas personas, pero el gozo más puro no se encuentra en las riquezas, hermanos, sino donde hay contentamiento y donde hay amor abnegado, es el principio dirigente o rector. La felicidad verdadera se encuentra en practicar la bondad y hacer el bien. Varias personas a través de mi ministerio me han consultado pues, sus problemas personales y algunos de ellos están problematizados por una situación u otra, familiar generalmente, y a veces sufren de soledad, ¿m? Y tristeza, como una tristeza más o menos como crónica. Y cuando analizamos la situación, tratando de ayudarles, vemos que estas personas generalmente están centradas en sí mismos, por algún problema. No le estamos echando la culpa necesariamente a la persona, ¿verdad? Porque ha habido un problema en su vida, pero el problema no es que hay un problema. El problema es que están las personas centradas en sí mismas. Ay, cuánto estoy sufriendo, qué daño me han hecho, cuántas cosas me han tocado pasar, cosas malas. ¿Ah? Entonces se centran en sus problemas, mis problemas, mi vida, cuánto sufro. Entonces, cuando la persona se centra o se centraliza en esas cosas negativas, su vida va a ser negativa. Sus sentimientos van a ser negativos, obvio. Eso es una cuestión de causa y efecto, hermanos. Entonces, cuando le enseñamos a las personas a pensar en los demás antes que en ellos mismos, empiezan a aliviarse de sus problemas o de sus sentimientos más bien. Punto 3. Vamos a explicar la actitud, perdón, esperada del creyente. En Romanos 12:8 y Nehemías 8:10 nos dice, el que exhorta, dice Pablo, el que exhorta, dedíquese a la exhortación. El que comparte, que sea con liberalidad. El que preside, que lo haga con diligencia. Y el que hace obras de caridad, que lo haga con alegría. Esos son, ahí hay una receta, hermanos. Exhortar, dedicarnos a exhortar a otras personas, dedicarnos a compartir con otras personas, que lo hagamos con liberalidad cuando se puede, ¿verdad? El que dirige, por ejemplo, su hogar, una clase, un trabajo, lo que sea, que lo haga con diligencia. Y el que hace obras de caridad, que lo haga con alegría. Ahí está. Eso es una receta, hermano, para la depresión, para los problemas. Haga alguna de esas cosas y usted verá. Y dedíquese a hacer algo por otras personas y sacar el foco de su atención de usted mismo y dirigirlo hacia otras personas y usted verá la diferencia. Esa es una prescripción, es una receta psicológica y no falla. Nehemías 8:10 dice, les dijo además, vayan, coman ricos manjares y beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día sagrado para nuestro Adonai, para nuestro soberano. No se entristezcan, porque su gozo en Yahweh es la fuente de su fortaleza. Hermanos, miren qué importante es estar gozoso, es buscar el gozo, buscar la alegría, porque la alegría en Yahweh es la fortaleza, la fuente de su fortaleza. Eso es lo que recomendó Nehemías en ese escrito, ¿verdad?
y es muy importante también. Fíjense que ahí está hablando de alegrarse, hermano. Vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces. ¿Ah? Eso es parte de la terapia, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Espiritual, que la Biblia nos recomienda. Alegrarse, buscar alegrarse. Y para alegrarse usted tiene que el primer paso antes de alegrarse es empezar a salir de sus quejas y de sus dolencias. O sea, no salir, sino no concentrarse en sus dolencias, en sus quejas, en sus problemas y empezar a compartir con otras personas. Hermanos, eso no falla, eso funciona. Eso es la receta de la escritura, de alguna manera, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Humano. Entonces, seguimos en una notita aquí. Esto fue, eso se dijo, lo que acabamos de leer, en una celebración de Yom Teruah, después que los judíos regresaron del exilio de Babilonia, el día del clamor, Yom Teruah, fue cuando el pueblo yahudita regresó del exilio babilónico y empezaron a llorar. Y entonces, a raíz de eso, al llorar en esa fecha, ¿verdad? Quizá algunos llorarían de gozo y otros de tristeza. Por ejemplo, algunos lloraron cuando vieron el templo reconstruido, que no era ni una sombra de lo que había sido el templo de Salomón, y se rompieron a llorar. Y ahí Nehemia, acompañado de Esdras, convocó al pueblo, o sea, y consoló al pueblo con estas palabras, ¿verdad? Y es importante aplicar esas palabras a nuestra vida, a nuestra situación, a lo que nos está pasando. Es tiempo de alegrarse, pero eso hay que buscarlo. La alegría no es una cosa que nos cae del cielo, hermanos. Es algo que hay que buscar, provocar, ¿ok? Basado en la palabra de Yahweh. ¿Qué proveyó Yahweh en la perfección del Edén para ser felices a nuestros primeros padres? Vamos a leer Génesis 2, 8 y 15. Dice, Elohim plantó un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Verso 15 dice, Yahweh Elohim tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo atendiera. Entonces él proveyó para el hombre, para la felicidad del hombre, un huerto, un jardín, para que cultivara. Entonces eso quiere decir que el cultivar la tierra es una fuente, puede ser una fuente de alegría. Y yo doy testimonio de eso, hermano. Personalmente en mi vida, desde que nos mudamos aquí donde vivimos ahora, empecé a cultivar la tierra. Tenemos, gracias al Padre Yahweh, nos proveyó una casa con solar bastante grande y empecé poquito a poquito, a labrar la tierra y a sembrar. He sembrado bastantes cosas y ya hemos cosechado algunas de esas, de esos productos. Y eso es un gozo también, hermanos. Y hay personas que cuando les hablamos de hacer algo para alegrarse, dicen, pero ¿y qué voy a hacer? Pues hay muchas cosas que hacer. Ahí tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Ellos vivían, no solo vivían de eso que cultivaban, sino que también era alegría para ellos. El Creador le dio al ser humano el trabajo como una bendición en la que ocupara su mente y que fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades por medio del trabajo. No tiene que ser la cuestión de agricultura, como acabo de mencionar, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer, depende del gusto de las personas y de sus necesidades. En la actividad mental y física, Adán encontraba uno de los placeres más elevados de su existencia. Como resultado de su desobediencia, ya ustedes saben la historia, fue expulsado de ese hogar edénico y para ganarse el pan de cada día se vio entonces esforzado a luchar con una tierra difícil de calcular, de cultivar. Pero ese mismo trabajo le sirvió como fuente de felicidad. Entonces, hermanos, es cuestión de actitudes. Si asumimos la actitud de que el trabajo es una esclavitud, de que es una carga, ay, que tengo que hacer esto y esto y esto, trabajar en lo que sea que usted está trabajando, entonces la respuesta de su mente, de su corazón va a ser negativa y va a ser triste. Mientras que si usted asume la actitud contraria de que el trabajo es una bendición para usted y debería ser un motivo de alegría,
entonces eso se va a reflejar en una actitud positiva de la vida y en una actitud alegre también, no importa el trabajo que sea, por humilde que sea, o por elevado que sea, por simple que sea o por complicado que sea, prácticamente cualquier trabajo que sea bueno, ¿verdad? No, que sea una cosa honrada y buena, ¿no? Pues le va a traer felicidad. Entonces, vamos a añadir eso a la receta de la felicidad. Hacer algo, algo. No estar siempre ociosos, ¿verdad? Lamentándonos por los problemas y lo que me ha pasado y lo que me han hecho. Ay, bendito. Eh, sencillo, hermanos. La alegría hay que trabajarla, ¿ok? No es cuestión de sentarse así y esperar que me caiga, no sé qué, alguna bendición o que alguien me traiga unas palabras de consuelo. No, hermanos, la alegría, el gozo, hay que trabajarlo, hay que hacer algo para uno alegrarse. Eso es la ley de la vida, ¿ok? Eso es una ley, un principio de vida que debemos aplicar a nuestra existencia. Punto 5. ¿Qué vino a hacer el Mesías en este mundo? Bueno, vino a hacer muchas cosas, pero ¿y qué relación tuvo esa obra en él? Vamos a leer Lucas 19:10 y 15:5 al 7. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, era él, pero él hablaba así de sí mismo, ¿verdad? El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, el Mesías, el Hijo del Hombre es otro título del Mesías. Vino a salvarlo a usted, vino a salvarme a mí, vino a salvar la humanidad, hermanos. Esa fue su misión principal. Y todo lo demás que él hizo giraba alrededor de esa misión. Vamos a aprender algo de eso. En Lucas 15, 5 en adelante dice, y cuando la encuentra, hablando, para abreviar, ¿verdad? No copie todo. Hablando de la parábola de la oveja perdida, termina, y cuando la encuentra a la oveja extraviada, se la echa al hombro, el pastor, muy contento. Cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo, dice el Mesías, les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ujú. Hermano, que me escucha, quien sea, usted es una persona justa. Bueno, pues hay gozo en el cielo por eso. Pero si usted es una persona que ha estado extraviada la persona, ¿verdad? Y de pronto se arrepiente y quiere volver al camino correcto, hay todavía más gozo en el cielo por usted que por los que no necesitan ya arrepentimiento. Eso es lo que nos enseña ahí nuestro gran maestro. Los que dedican sus vidas a llevar a cabo un ministerio como el del Mesías conocen el significado de la verdadera felicidad. Ellos mismos están creciendo mientras procuran ayudar a otros. Ok, vamos a detenernos ahí un momentito. Crecemos cuando procuramos ayudar a otros. Ahí está el secreto, hermanos. Uno de los secretos de la felicidad. Crecemos y yo añado, aliviamos nuestros problemas cuando nos ocupamos de ayudar a otras personas. Es un principio elemental de la vida. ¿Ok? Hay gozo en ayudar a otras personas. Hay satisfacción del alma y de la mente cuando ayudamos a otras personas. Entonces, ahí tenemos parte de la solución a nuestros problemas. Ahora sigue diciendo la nota, se identifican cada vez más con el Mesías en todos sus planes. No hay oportunidad para el estancamiento espiritual. Aquí está un punto que hay que analizar. ¿Qué cosa es el estancamiento espiritual? Bueno, cuando la persona cae en ese estado a veces de depresión o de desánimo o de infelicidad, de tristeza, ¿m? A veces le atribuye eso a una desgracia en su pasado,
a algo malo que le hicieron, a alguien que odia a uno, ¿verdad? O alguna situación similar. Y entonces la persona, mientras se centra y dice, como ya he repetido varias veces, en sus problemas, no va a salir de sus problemas. Tiene que salir de ese círculo, es un círculo vicioso de pensamiento y de lamentación propia. ¿Mm? Y entonces no tiene oportunidad para el crecimiento espiritual. Salga de ese círculo vicioso de queja y lamento y verá cómo empieza a salir del estancamiento espiritual. Estoy hablando de los que tienen ese problema. Obviamente, quizá la mayoría de los que me están escuchando no tienen ese problema. Estamos hablando, ¿verdad? En general, de los que tienen este tipo de problemas emocionales en algunos casos. Punto 6. ¿Qué podemos esperar en este mundo como resultado de nuestro proceder de creyentes? ¿Cómo debería hacernos sentir y por qué? Vamos a leer dos pasajes ahí, de Pablo uno y el otro de Pedro. Pablo le dice a Timoteo, también todos los que quieran vivir piadosamente en el Mashiach Yahushua serán perseguidos. Así que no se sorprenda cuando alguien los vitupera o, o los molesta o los persigue de alguna manera debido a su fe. Porque el Mesías, el apóstol Pablo en este caso, lo predijo que iba a ser así, y así ha sido. Y también el apóstol Pedro nos dice, capítulo 4 verso 12, amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si les sucediera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones del Mashiach, para que también cuando se revele su gloria, se gocen grandemente. Ahí está, hermano. ¿Está pasando pruebas algunos de ustedes que me están escuchando? Probablemente. En este momento yo no estoy pasando pruebas, pero las he pasado. Las he pasado. Distintos tipos de pruebas y sufrimientos. Y puede ser que alguno de los que me escucha ahora esté en una situación como que está sufriendo por algún tipo de prueba, de problema que esté pasando. Bueno, pues estos pasajes que estamos leyendo son para usted, son para mí y para todos los que quieran romper con el círculo vicioso del ensimismamiento, o sea, de pensar nada más que en uno mismo y abrirnos a pensar en los demás. Esa es la receta del día y simplemente estamos repitiendo algunos detalles. El ser probados y tener dificultades es una parte de nuestra disciplina moral. Esta es importante, esta notita. Podemos aprender las lecciones más valiosas si nos acercamos a Yahweh y soportamos las pruebas con su fortaleza. No debemos deshonrar a Yahweh con un lastimero relato de las pruebas que nos parecen gravosas. Toda la vida religiosa debe estar adornada de buenas palabras y obras. No sé si usted se ha topado en algún momento con una persona que usted le pregunta, ¿cómo estás? Eso es un saludo, hermano. La persona, o sea, no debe esperar que cuando usted le pregunta cómo está, le está pidiendo un relato de todos sus problemas. Eso es un saludo. ¿Cómo estás? Pues usted le dice, bueno, bien o regular, pero a veces, ¿verdad? Algunas personas piensan como que se sienten como impulsados a ofrecer un registro de todos sus problemas. Ay, mira lo que me está pasando, esto, y aquello, y esto, y lo que me hizo aquel. No, si solamente le preguntaron, ¿cómo estás? Solamente debería decir, bueno, bien o regular o mal, ok, pero no hace falta que le traiga un registro, un expediente médico de todos sus problemas. Es una cuestión de relaciones sociales, detallitos de relaciones sociales. ¿Ok? Punto 7. ¿Cómo debemos reaccionar cuando sufrimos por algo que no merecemos sufrir? Ya, esto pasa a muchos. ¿Y qué nos sostiene en esta lucha? Bueno, un pasaje de Pedro y otro de Pablo.
en Hebreos dice así, 1 Pedro 2:20, porque qué de notable hay si soportan cuando los abofetean por cometer pecado, pero si los soportan cuando hacen el bien y los afligen, eso sí que es aceptable delante de Elohim. ¿Ok? Si usted hace algo malo y lo castigan, pues eso no tiene, o sea, qué notable es eso, qué de notable tiene. Si usted hace algo malo y lo castiga, pues se lo merece. Ahora, cuando usted haciendo el bien y los castigan o los hostigan o los molestan o los persiguen, entonces si usted aguanta y usted, ¿verdad? Soporta con paciencia y más bien ora por esa persona que lo aflige, entonces el resultado va a ser muy diferente. ¿Ok? En Hebreos 12:2 dice, puesta la mirada en Yahoshua, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió el madero sin hacer caso de la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Hermanos, qué vergüenza terrible pasó nuestro Salvador. Fíjense que a menudo se habla de sus sufrimientos, pero no siempre se habla de la vergüenza que pasaba. ¿Usted ha pasado vergüenzas en la vida? Yo he pasado vergüenzas, momentos embarazosos en que uno se avergüenza de algo, ¿verdad? Algo que hizo mal, por ejemplo. Y el Mesías pasó vergüenza, hermano. Usted sabe que lo dice la Escritura, que cuando lo iban a ejecutar, lo desnudaron. Así es la cosa, así era la costumbre en aquel tiempo. Lo desnudaron. Y usted ve que en las pinturas que hacen los artistas del Mesías, siempre lo pintan, lo dibujan, lo pintan con como si fuera un pantaloncillo, ¿verdad? Como, no sé, una prenda interior de vestir, ¿ok? Y usted dice, ah, pero entonces no estaba desnudo. Sí, eso es desnudez. En aquel tiempo, salir así lo que equivaldría hoy en día en un calzoncillo, un pantaloncillo y una ropa interior, era desnudez, una vergüenza salir en público así. Bueno, hoy día también. ¿Mm? ¿Quién se atreve a salir a la calle en ropas menores, en pantaloncillo o en lo que sea, ¿no? Que use como ropa interior. Eso es una vergüenza. Bueno, pues él pasó esa vergüenza. Lo enclavaron en aquel madero desnudo, porque en ese tiempo, aunque tuviera ese pantaloncito, o como se llama, ¿verdad? Un trapo ahí amarrado alrededor, un paño, que vendría siendo la ropa interior de aquellos tiempos, eso era estar desnudo en público. Así que imagínense la vergüenza que tiene que haber pasado nuestro Salvador al verse así desnudo ante esa multitud que lo observaba. Eso lo pasó por usted y por mí, por nosotros, ¿ok? Entre otras cosas que sufrió. Bueno, punto 8. ¿Qué debemos recordar en nuestros momentos más sombríos? ¿Tenemos momentos sombríos? Sí, hermanos, de vez en cuando, todos los tenemos. ¿Y por qué? En Juan 16:20, Romanos 8:28, en estos pasajes vamos a leer el consejo divino. En verdad les digo, dice el Mesías, que ustedes llorarán y lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Ahí está diciendo eso en la perspectiva de la venida del Mesías, el regreso del Mesías, que cuando suceda, todo ese sufrimiento que hemos tenido en nuestra vida se convertirán en gozo. Pero nos advierte que vamos a tener sufrimiento. Vamos a llorar en esta vida porque eso es parte del devenir humano, de los seres humanos. Y habrá lamentación y el mundo, sin embargo, se alegrará en sus fiestas y en sus parrandas y en sus holgorios. ¿Ah? La gente del mundo se alegra, mientras que los buenos, los más conservadores y los que quieren servirle al Padre, a menudo sufren de lo que sea, ¿verdad? Hay muchas causas de sufrimientos. En Romanos 8:28 dice,
Sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito. Entonces, eso debería consolarnos, creo yo. Debería consolarnos ese pensamiento. Aún las cosas malas que nos pasan, hermanos. Dice ahí que contribuyen al bien de los que aman al Padre y que son llamados conforme a su propósito. ¿Cómo las cosas malas que nos pasan contribuyen al bien? Bueno, a veces no lo sabemos, a veces no lo entendemos, pero ahí es donde entra la fe, ahí es donde entra la esperanza, la emuná, que no solamente es fe, sino confianza. La palabra emuná significa fe, pero también significa confianza, básicamente más confianza que fe. Entonces, debemos ejercer la confianza para poder sentirnos, digamos, mejor o sentirnos incluso bien, aun cuando nos persiguen y sufrimos. En el Salmo 126:5 dice, los que siembran con lágrimas, con gozo cosecharán. Qué lindo, ¿eh? Eso es vamos a decir, una imagen de la agricultura, ¿verdad? Uno va a sembrar algo. ¿Ok? Y tiene que labrar la tierra, picarla y romper la tierra y echarle quizás un poco de fertilizante y entonces poner la semilla y después regarla con agua todos los días. No es fácil y a veces sufre uno, ¿verdad? Si tiene que hacer eso para vivir de eso, con más razón todavía sufre uno. ¿Ok? Pero dice que con gozo cosecharán. Bueno, esa es parte de la vida también. Después que usted pasa el trabajo de labrar la tierra, sembrar, cultivar, entonces finalmente cosecha el fruto y entonces eso, ahí viene la alegría. Cuando usted se sienta a la mesa y va a comer de lo que usted cosechó, hermano, hay pocas satisfacciones mayores que esa. Dígamelo a mí, que no soy un agricultor así, digamos, oficial, ¿verdad? Pero me gusta sembrar y hemos sembrado muchas cosas a través de la vida. Y mire, hermano, cuando uno empieza a comer de las cosas que sembró, de los productos que sembró y que ahora cosechó y los tiene en su mesa, y empieza a comer con la satisfacción de pensar y decir, esto lo sembré yo, lo cultivé y ahora estoy disfrutándolo. Eso es eso es un deleite especial. Eso es un deleite especial. Así que, aunque eso también es una metáfora, o más bien como una parábola, ¿verdad? Como una comparación de también lo que estamos hablando cuando uno sufre en la vida, pero si uno siembra el bien, entonces aunque sufra, finalmente cosechará con alegría y con gozo. ¿Ok? Esa es la promesa divina. No nos conviene dejarnos llevar por del enojo con motivo de algún agravio real o supuesto que nos haya hecho alguien. Esta notita que tenemos aquí es fundamental. El enemigo a quien más debemos temer es ¿quién? El yo. Conforme nos interesamos en la salvación de otras personas, no le daremos importancia a las diferencias que suelen surgir en nuestro trato con los demás. Eso es importante, hermanos. Ay, que mira lo que me hizo el hermano fulano. Estoy repitiendo algunas de las quejas que he escuchado, ¿verdad? Ay, ¿por qué ese hermano me trataría de esa manera? O si es de la familia, igual, ¿verdad? Estoy hablando de los hermanos porque es a lo que a veces se escucha en términos de quejas, pero también se da en las familias. Cuando digo hermano, me refiero a hermanos en la fe, obviamente, ¿ok? Me hizo un agravio, mira, yo no le vuelvo a hablar. Claro, no quiere decir que uno va a estar feliz y contento buscando la amistad de aquel que nos insulta. No, no, no se trata de eso, ¿verdad? Pero sí de que no le demos tanta importancia a eso. Y yo he fallado en eso, hermanos, en algunas ocasiones. Y quizá todavía fallo de vez en cuando. Es que si alguien me molesta o no me trata bien o me disgusta la manera de ser, pues trato de no compartir con esa persona. Y esa es la naturaleza humana que aflora en estas situaciones así, ¿verdad?
pero no hay que dejarse llevar por eso. O sea, debemos tratar de vencer ese, digamos, ese sentimiento, ¿verdad? Con relación a otras personas. Bueno, y que es que en la asamblea no se da sufrimiento, en la asamblea no se da eso de que alguien me trata mal. Ah, hace poco una persona que me había insultado antes y estuvo aquí en la asamblea y de pronto vino, se arrepintió, lo perdoné y seguimos siendo amigos y de pronto volvió a insultarme y se retiró y así, así son algunas personas, ¿verdad? Entonces, ¿yo me voy a agregar mi vida por eso? No, no, eso es lo peor que pudiera hacerme yo mismo. Y agregar ¿cómo se llama? Responder con agravio a la otra persona, menos todavía. Hay que olvidarse de eso, hermano. Tenemos que aprender a ser como nuestro gran maestro, incluso orar por el que nos ofende y nos insulta. ¿Fácil o difícil? Puede que sea difícil, pero es posible. Es posible. Yo lo he hecho y yo soy uno de los más débiles en la familia de Yahweh y sin embargo he podido hacer eso. Orar por el que me insultó y perdonarlo. Claro, no, quizás no todos puedan lograrlo de la misma manera, ¿verdad? Pero ese es el desafío que tenemos al frente, que nos da el Mesías, que lo imitemos a él, ¿ok? ¿Cuál es un principio sencillo de inversión? Ya estamos cerca del final. Lucas 6:38 dice, den y se les dará. Ajá, qué lindo. Den lo que sea. Puede ser dinero, puede ser favores, pueden ser productos, puede ser amistad. Den y se les dará de vuelta. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo. Porque con la medida con que ustedes midan, se les volverá a medir. ¿Quién dijo eso? El gran maestro, el Mesías, el Redentor, Yahoshua. Den y se les dará. Pero si usted no da, no le van a dar a usted. Si usted no da amistad, no va a recibir amistad. Si usted no da cuidado, o sea, cuidado para otra persona, no va a recibir cuidado. Si usted no da favores, no va a recibir favores. Esa es la ley de la vida, hermano. Es una de las muchas leyes de la vida. Entonces, hay que hacer lo contrario de lo que estoy diciendo ahora. Hay que dar en vez de lamentarse por lo que le hicieron, dé a esa persona algo. Incluso voy a hacer un paréntesis para, perdón, mencionar que en más de una ocasión, varias ocasiones, que alguien me ha consultado lo malo que le ha hecho aquel, ¿verdad? Y me menciona la persona, todo lo malo que es esa persona. Ese es un bárbaro, bandido, mira lo que me hizo. Y cuando hablamos de reconciliación, me dice, pero ¿cómo va a ser? Pues sí, usted puede reconciliarse con una persona que le hizo daño a usted. ¿Y cómo? Bueno, sencillo. Yo he hecho esto varias veces, hermano, a distintas personas. Y no sé si lo han puesto en práctica, pero sé que funciona. Dale un regalito. Vamos a suponer que es un vecino. Bueno, te va y le hace un regalito. Y después de un tiempo, y no tiene que esperar nada, de un regalito sin esperar nada. Al tiempo, dele otro regalito. Puede ser algo sencillo. Puede ser una fruta, puede ser un queque, un bizcocho, como se le llama en su país. Puede ser algo sencillo. Y haga eso 3 veces. Hermanos, funciona. Funciona. Puede que no lleguen a ser grandes amistades, ¿no? Pero por lo menos esa persona va a cambiar con usted.
por lo menos no lo va a molestar más, muy probablemente. No digo que siempre funciona, lo de que digo es que funciona, aunque no sea siempre, pero funciona. Es una ley de la vida también. Y en otros casos, aunque no sea así para un adversario, también cuando hemos tenido la experiencia de que vamos y le regalamos algo a un vecino, una fruta, algo, al poco tiempo ese vecino viene y nos regala otra cosa. Esa es la ley de la vida, hermano. Da y te darán. Den y se les dará. Entonces, ahí tienen otra receta muy buena. Dar. No tiene que ser dinero, pero puede ser dinero, pero no tiene que ser dinero, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa, incluso hasta una fruta. Punto 10. ¿Cuán importante es el hecho de dar? Bueno, ya hemos mencionado algo, pero en Lucas 6:38 nos dice algo más y en segunda de Corintios 8, 1 al 3. Dice, ahora, hermanos, aquí habla el apóstol Pablo. Queremos contarles cómo ha favorecido Elohim a las asambleas de Macedonia, esa es una región. Aún en una gran prueba de tribulación, ellos están muy contentos y a pesar de la extrema pobreza, han demostrado ser muy ricos en generosidad. Yo soy testigo, dice Pablo, soy testigo de que ellos contribuyeron de buena voluntad según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades. Eso se refiere a una ayuda que necesitaban los hermanos y incluso en el caso de Pablo mismo, los hermanos le ayudaban con productos de la tierra y quizá en algunos casos con dinero también. ¿Ok? Bueno, ahí está ejemplificado lo que estamos diciendo. La buena voluntad de los creyentes en Macedonia para sacrificarse era resultado de una consagración completa que ellos tenían hacia el Maestro y hacia Yahweh el Padre. En su sencillez, en su integridad y en su amor por los hermanos, se negaban alegremente a sí mismos y abundaban en frutos de benevolencia. O sea, daban. Esa es la ley de la vida y la ley del Mesías, dar. ¿Ok? ¿Qué clases de dones son aceptables para Yahweh? Vamos a ver, 2 Corintios 9:7. Estoy avanzando, pero que no quiero alargar demasiado el tema. Cada uno contribuya como propuso en su corazón. Estamos hablando de dar, ¿verdad? No de mala gana, ni por obligación, porque Yahweh ama al dador alegre. Este texto lo leen mucho los pastores, ¿verdad? Cuando piden diezmos y ofrendas, aunque no guardan los mandamientos de Yahweh, pues, excepto ese, los de dar diezmos, sí, eso lo guardan. Entonces, pues habla mucho de este texto, pero eso no se aplica necesariamente a eso. Se aplica a dar lo que sea y a quien sea, no solamente al pastor, ¿verdad? Que es bueno dar a su pastor si usted está en una iglesia, pero no es lo único. Ok, también dar al prójimo, al que vive allá, al que vive acá, que vive allá, si es que hay necesidad, ¿verdad? Porque puede que no haya esa necesidad, pero si la hay, ahí es el momento de poner eso en práctica. Y Yahweh ama al dador alegre, que no da por obligación ni con tristeza. Los corazones leales al pueblo de Yahweh, mediante el amor y la gratitud a Él por esta preciosa luz de la verdad han recibido, que hemos recibido, desearán ayudar a otros con sus medios para enviar la verdad a otras personas. Y queridos hermanos, eso es lo que tiene el Todopoderoso Padre Celestial para nosotros en este día en términos de recomendaciones y consejos para la felicidad nuestra, porque Él quiere nuestra felicidad. Y ya, si usted repasa, ¿verdad? Lo que hemos hablado, puede ver que hay varios elementos en la receta de la felicidad, ¿verdad? Y uno de los principales es el que se enfatizó al final, dar, dar lo que sea. Puede dar dinero al que necesite dinero, puede dar un poco de alimento al que necesita alimento, al pobre, ¿verdad? Porque no le vamos a dar a los ricos, vamos a darle a los pobres. No le vamos a dar al que tiene mucho, al que vive como un rico, vamos a darle al que vive pobre.
Entonces, dar no solamente dinero, eh, frutas o frutos de la tierra, comida, no solamente eso, dar amistad es una de las cosas más importantes. Dar amistad, dar compañía en algunos casos. Y entonces veremos la diferencia. Si seguimos esa recomendación, esa receta de la Sagrada Escritura, ¿m? Vamos a ver la diferencia. Y queridos hermanos, aunque no siempre las personas son agradecidas, no todos los que reciben son agradecidos, pero no importa. Uno no da esperando que, uno no debe dar esperando que sabe que les contesten y que les respondan con gratitud. No, si responde con gratitud, bien, amén, qué bueno. Y si no, pues también, porque no damos con ese propósito de recibir alabanza, por ejemplo, de recibir gracias. Aunque siempre es correcto dar gracias cuando uno recibe algo, ¿verdad? Pero a veces no nos dan la gracias cuando damos algo y no importa. El, 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 la satisfacción no está en recibir las gracias, está en dar. Eso es lo que hemos estudiado en esta mañana. Pues con esto entonces me despido, queridos hermanos, con una invitación para el próximo viernes, viernes en la noche que llamamos noche de Shabbat, para otro estudio de la palabra del Todopoderoso. Así que hasta la próxima entonces. Shalom.